¿Qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, qué gusto saludarles, qué gusto el poder estar aquí nuevamente compartiendo la palabra del Señor en la reunión de iglesia. Ya casi nos estarán avisando que nos podemos reunir, pero vamos a esperar el tiempo que sea necesario. Pero gracias a Dios porque podemos estar reunidos en el nombre de Cristo, porque estamos reunidos en el nombre de Cristo, no en el nombre de nadie, no por requisito de nadie, no por mandato de nadie, más que de Dios, porque es de Dios que dice que nos tenemos que reunir, y así debe ser, y es un gozo, y debe ser un gozo que tú y yo nos reunamos para escuchar la palabra, para tener comunión. O sea, ahorita quizá por esta situación no podemos estar ahorita platicando, pero los tiempos de iglesia son para escuchar la palabra de Dios, son para alabar su nombre, para adorarle, para exaltarle, y también para tener comunión unos con otros, para vernos, para platicar, para ministrarnos, para edificarnos y para tener ese tiempo de iglesia. Ya llegará ese momento, pero en este momento lo que sí podemos hacer es orar unos por otros. De hecho, vamos a comenzar este tiempo orando unos por otros. Te pido que ores por mí y yo voy a orar por ti, ¿verdad? Y ora por tu familia, y vamos a orar por la iglesia en general, porque así podemos tener comunión unos con otros en este tiempo de iglesia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, dice su palabra, y es una verdad. La palabra de Dios es verdadera. Gloria a Dios por su nombre. Instruye, redarguye, enseña. Gracias a Dios por eso. De hecho, vamos a tocar esa parte de la palabra de Dios como una herramienta que el Señor, un recurso que el Señor en su misericordia nos ha dado, y no desde ahorita, sino desde los tiempos de Moisés y aún antes. Pero bueno, vamos a orar, vamos a poner en manos de Dios este tiempo. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor, por este tiempo en el cual podemos estar reunidos en tu nombre, por este medio, para escuchar tu palabra, Señor, para aprender de ti, Señor, para que nuestra vida sea transformada, nuestro corazón sea tocado, Señor, nuestra mente sea transformada y renovada, Señor, conforme a tu palabra. Yo te ruego en el nombre de Jesús por la vida de mis hermanos. Te ruego por la vida de mis hermanos, te ruego por la vida de cada uno, de la iglesia, Señor, cada miembro de la iglesia, por Juan Manuel, por Gladys, Señor, que son los pastores de este lugar que tú has instituido, por el liderazgo, por los niños, por los bebés, por los jóvenes, por todos los que se congregan en tu nombre, Señor, para que en esta hora tu palabra, Señor, permee nuestras vidas, para que tu palabra nos llene, para que tu palabra nos transforme y nos haga verte, Señor, nos haga entender tu corazón, Señor, y entender tu voluntad, y para que podamos andar por ella. En el nombre de Jesús yo te ruego que quites toda cosa que estorbe, todo obstáculo, Señor, que no nos permita ver tu voluntad. En el nombre de Jesús, Señor, oro por cada uno de mis hermanos, Señor. Oro por cada uno de ellos. Bendícelos, toca su corazón, toca su alma, toca su mente, Señor. En el nombre de Jesús, toca nuestra vida, Señor. Toca nuestro corazón, Señor. Toca y renueva, Señor, nuestra forma de pensar a través de tu palabra, mi Dios, en el nombre de Jesús, y que sea manifestado en cada día de nuestra vida. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo que solamente tu palabra sea expuesta en esta hora. En el nombre de Jesús, amén. Fíjate que estaba leyendo, estoy leyendo ahorita Deuteronomio, ya la parte final, ya donde Moisés ya se va a morir, ¿verdad? Y tiene que entregar una serie de preceptos que el Señor le habla a Moisés específicamente en ese momento. Muchas cosas son de las que ya había hablado antes, pero otras son nuevas ahí, y otras las confirma y las afirma ahí, y les habla de lo que tienen que hacer cuando lleguen a la tierra prometida. Les habla de cuando estén ahí, cómo tienen que obedecer su palabra, y habla, es ese capítulo donde dicen las consecuencias de la desobediencia y los beneficios, o las consecuencias de la obediencia. Obediencia y desobediencia, ambas tienen unas afectaciones en sus vidas, y dice cómo les va a ir cuando obedezcan y cómo les va a ir cuando no obedezcan. Y es todo basado en su palabra. Y si tú obedeces, te va a ir ahí, te va a ir así. Si tú no me obedeces, te va a ir así. De hecho, le dice, te pongo delante de ti el bien y el mal. Y me impresiona mucho eso, porque les pone muy claramente
lo que el pueblo tiene que hacer. Y de hecho luego viene el cántico de Moisés y también viene la parte en donde instituyen a Josué como el sucesor. De hecho, la vez pasada, domingo pasado, hablamos específicamente de Josué, me adelanté un poquito, pero ahorita vamos a regresarnos unos capítulos allá a la parte de Deuteronomio, pero sí me impresiona mucho, de hecho ese capítulo desde que era más joven, ¿verdad? Porque sigo siendo joven, pero más joven, siempre me impactó esos dos capítulos, ese capítulo donde habla de la obediencia y de la desobediencia, y más me impacta lo que luego el pueblo de Israel hace, ¿no? Posteriormente, que no obedecen, por lo menos no todos, fueron, más bien todos fueron desobedientes, salvo algunos que el Señor como un remanente siempre mantuvo en su pueblo, pero me impresiona mucho eso. Pero todo está basado en obedecer su palabra. Y eso no está nada distante de estos tiempos, nada distante de tus tiempos y de mis tiempos. No está nada lejos y no está tan lejano, ¿verdad?, de lo que estamos viviendo en estos tiempos. Y es importante que tú y yo pensemos esto como hijos de Dios, porque Israel fue escogido como el pueblo de Dios para que fuera un reino de sacerdotes, un pueblo santo, un pueblo especial, un pueblo que el Señor quería exaltar, dice su palabra, ¿verdad? Pero ahorita no está el pueblo, ahora está la iglesia. Y de hecho en ese capítulo de Deuteronomio nos menciona a ti y a mí como iglesia. Gracias por su misericordia, y la verdad no que porque seamos muy buenos, sino porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros. Pero el Señor habla y basa toda su voluntad en su palabra. No sé si te has puesto a pensar en eso, y es impresionante. Ahorita lo vamos a leer, pero vamos a comenzar con Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 24 y 26. Primera de Pedro 1, 24 y 26 dice: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Es decir, tú y yo somos como polvo, como neblina, como una flor que ahorita esté, mañana no está. Es impresionante cómo la vida se pasa tan rápido. Muchos de ustedes tienen hijos y saben a lo que me refiero. De repente yo tenía mis hijos cuando nacieron y estaban en un bambineto, en cuna, y ahorita de repente uno ya está más alto que yo, y una de mis hijas ya, mi hija ya va a entrar a la universidad, y el tiempo ha pasado, y yo de repente ayer yo tenía 18, ahorita ya tengo 50, ¿no? Entonces se pasa de volada este asunto, ¿no? Se pasa muy, muy rápido, tantas cosas que hemos visto, pero lo que se me hace impresionante es que la palabra de Dios no envejece, la palabra de Dios no caduca, la palabra de Dios permanece para siempre, y la palabra de Dios da vida. Eso es impresionante, porque tú y yo sí nos acabamos, pero la palabra de Dios no. Y la palabra de Dios, si tú y yo andamos en ella, nos va a dar vida. ¿Y sabes qué es impresionante? Es que dice que la palabra de Dios permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Cristo es el Evangelio de Dios. Cristo, los 4 evangelios que se hablan, aunque hay otros evangelios que se hablan más adelante de otro tipo en las cartas de Pablo, ¿verdad? Pero en realidad Cristo es la palabra de Dios, es ese que nos fue anunciado. Y Cristo permanece para siempre. Cristo, como el verbo de Dios, es la palabra. Esto se oye muy místico, pero así es. O sea, Cristo es la palabra de Dios. Cristo es la voluntad de Dios. Cristo es la voluntad de Dios hecha carne. Amén. ¿Y qué hace Cristo? ¿Qué hizo Cristo? La voluntad de Dios. Lo que el Padre habló, Él hacía, ¿no? Desde que Él nació fue lo que el Padre había hablado y lo que se había anunciado anteriormente en el Antiguo Testamento y muchísimos años atrás. Eso es impresionante. Y cuando Cristo nace y cuando Cristo vive en la tierra, dice la palabra de Dios en Juan, dice: yo no hago
las cosas por mi propia cuenta, sino lo que oigo de mi Padre y lo que veo de mi Padre, eso es lo que hago. Entonces, lo que el Padre decía, Cristo hacía. Ese es el Evangelio. Cuando vemos a Cristo, todas las cosas que hace, ese es lo que el Evangelio manifiesta, la obra del Señor en la cual tú y yo tenemos que andar. Y Cristo hablaba y enseñaba y enseñaba y enseñaba. Es impresionante. Cada palabra que hablaba Cristo era una palabra de edificación, de enseñanza y de ministración. Y eso es lo que nos ha sido anunciado. Y esa palabra es eterna. Ahora bien, si la palabra de Dios permanece para siempre, porque vamos a ver algo, la palabra de Dios hace una obra en nosotros. La palabra de Dios nunca vuelve vacía. La palabra de Dios siempre tiene un poder cada vez que se habla, cada vez que se enseña. Por eso lo hemos mencionado. Cada vez que tengas tú la oportunidad de escuchar la palabra de Dios, ya sean tus tiempos de intimidad, ya sean los tiempos de iglesia, por eso es importante que estemos aquí. Es importante, una vez mencionaba Arturo, la otra vez compartió y se me hace muy importante esto, haciendo un paréntesis, de que no nos acostumbremos a que no haya reunión. Eso es muy peligroso. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado con decir, ay, es que ya en la reunión y está más cómodo, me pongo mis pantuflas de garra, las pongo encima de la mesa y ahí oigo la conferencia con un chocolatito. No es tiempo para eso, ¿no? Digo, ahorita en tu casa lo puedes hacer, pero ya cuando estemos reunidos, no te quedes en tu casa con tus pantuflas de garra y tu chocolatito. Vente a la reunión. Que no te gane la pesadez, que tu entendimiento no sea entenebrecido pensando que así debe ser, ¿no? Pensando en una comodidad, pensando en eso. O sea, tenemos que estar en la reunión, tenemos que estar reunidos. No nos perdamos en eso, por favor. Cuando esté la reunión, yo te invito a que estés aquí. Cuando esté la reunión, yo te invito a que estés aquí. De verdad, qué importante. La otra vez hablamos de algunos aspectos de la reunión de iglesia y es donde el Señor envía bendición y vida eterna, es donde nos podemos edificar unos a otros, es donde el Señor habla, es desde el pueblo de Israel, el Señor hablaba y todos se reunían, eso es impresionante. Entonces, no nos acostumbremos a esa comodidad, ¿no? Porque luego, aparte, digo, la verdad es que las distracciones están a todo lo que da cuando estás en casa viendo la conferencia. Hay que hacer un esfuerzo en sentarse, aún prepararse, apuntar y estar ahí listos en la conferencia cuando es así vía remota. Pero cuando sea el tiempo hay que estar aquí. Entonces, la palabra de Dios, cada vez que tenemos un encuentro con la palabra de Dios, cada vez que alguien de los hermanos habla su palabra, Miguel habló una palabra muy padre el miércoles pasado, y de ceñir vuestros lomos y de prepararse, cada vez que se expone la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios es vida y hace una obra en ti y en mí. Entonces, cuando tengamos la oportunidad de escuchar la palabra, pongamos atención, escuchemos y pensemos, es que el Señor lo está hablando. No es una coincidencia. Cuando un hermano de la iglesia te hable la palabra de Dios, te está hablando lo que Cristo hizo, te está hablando la obra del Padre, te está hablando lo que el Espíritu Santo quiere que tú escuches. Está hablando una palabra para que tu mente y mi mente sea renovada y nuestro corazón sea cambiado. La palabra de Dios tiene un poder impresionante. Entonces, siempre que la escuchemos, pongamos atención y comamos esa palabra. Ahora bien, si la palabra de Dios permanece para siempre, es porque su obra en nosotros puede ser para siempre. La obra de Dios puede ser eterna en nosotros. La palabra de Dios, cuando es expuesta, fíjate bien, tú y yo vamos en decadencia física, ¿no? Pero la palabra de Dios no. Pero la palabra de Dios vivifica nuestros corazones y nuestras vidas. Amén. Si el mismo Espíritu que levantó al Señor de los muertos mora en mí, nos vivificará, nos levantará. Entonces, la palabra de Dios es sumamente poderosa y es para que haga una obra eterna. ¿Por qué eterna? Porque aquí sí dice su palabra, que la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, tú y yo, fíjate bien, estamos en este mundo, en este tiempo y algún tiempo obviamente va a llegar cuando ya no estemos aquí, pero la palabra de Dios va a permanecer. Y ese permanecer de nosotros
ya espiritualmente delante del Señor, va a ser un resultado de la palabra de Dios que actúa en nosotros cuando teníamos vida en esta tierra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Es decir, la palabra de Dios no se va a acabar en nuestra vida cuando tú y yo ya no estemos, sino que ahorita hace algo en nosotros, obra en nosotros, nos transforma a la imagen de Cristo para que cuando este cuerpo ya no esté, estemos en la presencia del Señor, siendo el resultado de la palabra que Él nos habló aquí ahorita, en este tiempo. A lo que ahorita me refiero en nuestra vida. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre. Gloria a Dios por eso. O sea, eso, la verdad es que nunca lo había pensado de esa manera, de que la palabra de Dios hace una obra eterna en nosotros. Porque eterna, porque el día que estemos allá vamos a ser el resultado de lo que hicimos con la palabra de Dios que tú y yo recibimos. Gloria a Dios por eso. Santiago 1, 21 al 23 y versículo 25. Santiago 1, 21, 23 y 25 dice: por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras o vuestras almas. Versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y versículo 25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Cuando estaba viendo esta parte, y parece mentira, pero esto es viene a colación de lo que leí en Deuteronomio, que ahorita lo vamos a tocar, de lo que te mencionaba hace rato. Dice, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada. La palabra de Dios hace una obra eterna en nosotros, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Sin embargo, hay algo que tú y yo tenemos que hacer. Es desechar toda inmundicia y abundancia de malicia. Ahora nos dice aquí muy fuerte Santiago: la malicia abunda en nosotros. Esa es una realidad. Eso es terrible, pero es una verdad. Abunda en nosotros. Todo, y si te das cuenta, todo el tiempo estamos recibiendo alimento de este mundo, ¿no? Y lo que este mundo da no es bueno. O sea, este mundo da inmundicia, malicia, de diferentes formas, tamaños y sabores. Y si tú y yo no tenemos cuidado, pues estamos ahí entrándole a todo eso, ¿no? Es más, a veces ni siquiera, a veces con intención, que Dios nos perdone por eso, pero a veces hasta sin intención. Estamos de repente escuchando, ¿no? Hay que evitar, tenemos que evitar ese tipo de comunión con el mundo lo más que se pueda, pero bueno, el Señor Jesús dice: yo oro no para que los saques del mundo, sino para que los guardes, ¿no? O sea, del mundo. Entonces, que el Señor nos guarde. Sin embargo, aquí en esta parte habla de que hay una abundancia de la malicia y de la inmundicia. Entonces, la palabra de Dios tiene una obra eterna, un poder eterno, una obra que puede hacer en nosotros, pero la malicia y la inmundicia debe de quitarse. Es decir, debemos de trabajar. Ahorita mencionamos la palabra perseverar. Debemos de perseverar en eso, día con día, ser diligentes, quitando la malicia, quitando la inmundicia, para que la palabra de Dios pueda hacer esa obra que, te repito, va a ser un resultado en lo eterno, ¿no? Pero es necesario que trabajemos en eso. Dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Es decir, trabajemos en eso, pongámonos a cuentas con Dios, vayamos a la palabra de Dios, oremos al Señor, doblemos nuestra rodilla, reconozcamos nuestra necesidad de Él, reconozcamos nuestra naturaleza pecaminosa, porque el hombre piensa de continuo el mal, y si tú eres hombre y yo soy hombre, me refiero al género humano, que seguramente así es, ¿verdad? Entonces, por naturaleza pensamos de continuo el mal, pero por eso constantemente tenemos que estar viviendo en el Espíritu, buscando su voluntad, viviendo en su palabra y poniéndonos a cuentas con el Señor.
poniéndonos a cuentas con el Señor cada día. ¿Por qué es necesario esto? Para que la palabra de Dios sea implantada, para que la palabra de Dios sea puesta en nosotros. En el trabajo que desempeño, se habla de implementación de proyectos, es decir, la empresa funciona de cierta manera y nuestro trabajo como empresa es llegar a implantar o implementar un sistema nuevo para que la empresa trabaje ya no de forma antigua, con errores, con lentitudes, haciendo cosas que no dan buen resultado. Pero cuando implantamos el sistema, se vuelve más eficiente, se vuelve más rápida, los errores bajan. Entonces, cuando escucho esa palabra, lo relaciono mucho con eso que me toca hacer en el trabajo. Pero aquí es igual, la palabra de Dios implantada en nosotros. Cuando desechamos toda inmundicia y malicia y estamos conscientes, fíjate, tú y yo tenemos que estar conscientes de esto, o sea, no podemos ignorarlo, o sea, no va a llegar un momento, de una vez te lo digo, no va a llegar un momento de aquí hasta que nos moramos en que digamos, ya, ahora sí ya no hay abundancia de malicia, ahora sí ya no hay una inmundicia en mi vida, ya lo logré, eso jamás va a pasar, ¿ok? Porque esta es nuestra naturaleza, pero Cristo está en nosotros. Y si tú y yo recurrimos a Cristo, comemos ese pan de vida, tomamos esa agua de vida, abrazamos a Cristo, vivimos en el nombre de Cristo, vivimos en el Espíritu, esto va a ser cada vez menos, aunque no se acabe nunca, pero va a ser menos, va a ser erradicado, va a ser acabado poco a poco. O sea, vamos a ir aminorando los efectos de la inmundicia y de la malicia, así que no te confíes, o sea, no digas, sabes que ya soy súper cristiano, me sé todos los versículos de la Biblia, hago esto, hago lo otro, no, o sea, no importa todo lo que hagas o todo lo que sepas, somos una fábrica de pecado, pero tenemos que estar, eso nos lleva a estar buscando al Señor diariamente. Es decir, Señor, ayúdame. Señor, reconozco mi debilidad. Señor, reconozco que soy débil. Señor, reconozco que te necesito. Señor, reconozco que debo de comer de ti cada día. Lo reconozco hoy y mañana y pasado. Y mañana me voy a despertar y voy a decir, Señor, ayúdame. Y pasado mañana, Señor, ayúdame. Necesito que trates conmigo. No lo ignoremos eso. ¿Ok? ¿Para qué? Para que la palabra de Dios pueda llegar. Ahora bien, dice otra parte aquí, recibid con mansedumbre la palabra implantada. Con mansedumbre. Estaba viendo lo que es mansedumbre. Se manifiesta especialmente en la disposición de ceder sus propios derechos por amor a los demás, como lo dice en Corintios. Mansedumbre es suavidad y benignidad en la condición o en el trato y está libre de arrogancia y presunción. Esos son algunos conceptos que pude encontrar. Entonces, se manifiesta especialmente en la disposición a ceder sus propios derechos. Es decir, la mansedumbre es decir, Señor, recibo tu palabra, no tengo ningún argumento en contra de ella, no tengo nada mejor que tu palabra. Enséñame con tu palabra. Debemos tener un corazón enseñable, mi hermano. Debemos tener un corazón enseñable. Eso es muy importante. Todo argumento, toda altivez debe ser desechada, ¿ok? Debe ser derribada. Pero algo aquí que quiero mencionar es que casi siempre eso lo ponemos, sí, Señor, cuando tú me hables, cuando me hable tu palabra, entonces todo argumento tiene que ser derribado y toda altivez debe ser quitada. Sí, claro que sí. Pero también cuando hay esos momentos difíciles, como hermanos en Cristo que somos, en donde se nos habla la palabra y a veces nos habla algo que viene de la palabra de Dios y que no nos gusta mucho. Ahí sí nos olvidamos de derribar argumentos y de quitar altivez, ¿no? Y no debe ser así. Cuando la palabra se nos muestre, sea expuesta a nuestra vida, debemos ser mansos para recibirla.
Acuérdate, la palabra de Dios viene de Dios. Y me atrevería a decir, no importa quién te la diga. Si la palabra de Dios te es manifestada, recíbela con mansedumbre. Amén. Recíbela con mansedumbre. A lo mejor te la dice el hermano que no te cae muy bien. O a lo mejor te lo dice un hermano que no es ni líder, ni predicador, ni orador, ni evangelista, no es un hermano de congregación que te dio una palabra. Recíbela con mansedumbre. Porque esa palabra que tú y yo recibamos con mansedumbre, sin poner argumentos, va a ser una obra eterna en ti y en mí. Alguien decía en la otra ocasión, y se me quedó bien grabado. Dice, a veces nos pasa que vas a escuchar una conferencia, llegas y va a compartir el hermano que no te cae bien o que no lo consideras así muy espiritual. Va a dar el quino, ¿no? Y te va a hablar y dices, híjole, es que este no sabe nada. Bueno, quita eso de tu corazón. Quizá no te gusta cómo hable, pero si te habla un versículo, tómalo. Cuando esta persona dijo eso, me quedé pensando y dije, sí es cierto, porque la palabra de Dios viene de Dios, no del hermano que le está diciendo. Quizá podrías pensar es que su testimonio, pues sí, igual a veces, híjole, pues no somos santos, ¿no? O sea, nos cuesta trabajo varias cosas, pero la regamos, la verdad. Pero la palabra de Dios permanece para siempre. La palabra de Dios es de Dios, pues, para que me entiendas, ¿no? Recíbela con mansedumbre. Cuando tú y yo hacemos esas tres cosas, quitar la malicia, quitar la inmundicia y recibirla con mansedumbre, estamos recibiendo la palabra de Dios que es eterna para que obre en nosotros. Por eso te decía, la palabra de Dios puede obrar o hacer una obra eterna en nosotros. Puede, claro que puede. La cuestión es que tú y yo estemos capacitados para eso. Y el Señor nos dice cómo. Toda malicia, toda inmundicia, perdón que sea tan repetitivo, y con un corazón manso. Amén. Qué importante es eso. Estaba leyendo esta parte, híjole, me impactó mucho. Dije, Señor, tiene que ser así, recibirla de esta manera. Cada vez que escuches la palabra de Dios, vamos a hablar de la reunión de iglesia. Vas a decir que soy un disco rayado. Bueno, los adolescentes quizás no saben lo que es un disco rayado, pero los más grandes sí. Ahí explíquenle a sus adolescentes. Algo que se repite mucho, pero es que es importante. Cuando vengas a la reunión de iglesia, o cuando vengamos a la reunión de iglesia, preparemos nuestro corazón, hermano, de verdad, preparemos nuestro corazón. Ponte a cuentas con Dios. Cuando estaba leyendo esto, ¿sabes por qué muchas veces no entendemos o venimos con otro espíritu a la reunión de iglesia, o no entiendes, o te aburre, te duermes? Agua, si pasa eso, según lo que dice aquí, es que no vienes preparado. Si tú eres de los que te duermes en la reunión, perdón por aquellos que se duermen, yo creo que en su casa ya no se han de dormir, espero. Pero cuando vengas a la reunión, o cuando vengamos con un corazón preparado, un corazón listo, un corazón que no tiene inmundicia, que no tiene malicia, y un corazón manso. Vengamos así. Fíjate bien, la mansedumbre es un fruto del Espíritu. No sé si lo recuerdas. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza. Mansedumbre es un fruto del Espíritu. Es decir, que su palabra hace una obra eterna en nosotros cuando andamos en el Espíritu. Cuando somos guiados por el Espíritu. Qué importante es andar en el Espíritu. Y si andas en el Espíritu es que no andas en las obras de la carne. Entonces, eso es un conjunto de situaciones allí que nos hace pensar y nos hace entender, más que pensar, entender, que tenemos que andar en el Espíritu para que la obra de Dios esté en nosotros. Por eso la gente que no conoce del Señor no recibe la palabra. Se les habla la palabra, el mundo mismo
decía Miguel el miércoles, el mundo está aprobando leyes que no solo van en contra de Dios, sino que ofenden a Dios. Y mucha gente dice, sí, claro que sí, qué bueno, así debe ser, ¿no? Porque no están en el Espíritu. Y les hablas la palabra de Dios, les muestras la palabra de Dios, y es una ofensa. ¿Por qué no andan en el Espíritu? Pero cuando andamos en el Espíritu, o sea, no tienen la mansedumbre necesaria, hay inmundicia y malicia para recibir lo que tú les hablas. A mí me ha tocado hablar con gente donde les habla la palabra de Dios y se ríen en mi cara. Me ha tocado en el trabajo y a veces en un tipo de reuniones donde hablas la palabra de Dios y es ja, ja, ja. Entonces te señalan y eres la burla, la comidilla, ¿no? El Señor ya les pedirá cuentas de eso y pues oramos para que el Señor toque sus corazones y tenga misericordia de ellos, porque si se llegan a arrepentir, el Señor va a tener misericordia de ellos, porque van a empezar a andar en el Espíritu y van a empezar a andar con un corazón en mansedumbre, sin malicia, sin inmundicia. Pero si continúan en esa situación, el Señor les va a pedir cuentas. Pero tú y yo como hijos de Dios, tú y yo como cristianos, tú y yo como personas que conocen la palabra de Dios, más aún tenemos que entender el desechar toda malicia, toda inmundicia. También me llama la atención esto, cuando alguien nos habla la palabra de Dios o nos reprende, vamos a ponerle nombre y apellido, nos reprende, nos exhorta con la palabra de Dios, te lo digo porque me ha pasado. Y entonces brota de mí el argumento, la opinión, la altivez, el decir no es así, como crees que te crees. ¿Sabes qué pasa? Estoy manifestando la inmundicia, la malicia y la falta de mansedumbre en mi vida. Y aún podemos ponerlo en la parte familiar, en los hijos, en los hermanos, en carne, me refiero al hermano y la hermana. En tu familia, mis hijos pueden ser, o la esposa y el esposo, ¿no? Cuando se habla, cuando hay una situación y se coloca la palabra de Dios como la verdad divina y pega en el corazón, en mi corazón como esposo, y no la acepto, entonces hay malicia, inmundicia y no hay mansedumbre. Como esposos tenemos que orar por eso, decir, Señor, que haya mansedumbre en mi corazón cuando mi esposa me hable. De verdad. Porque ahí se rifan muchas cosas, ¿no? Pero gracias a Dios porque el Señor puede tratar con el esposo y con la esposa, y en lugar de que la palabra de Dios sea algo que pegue y fuertemente, puede ser algo y es algo que aclara las cosas, que libera, que da a conocer el amor de Dios, porque la palabra de Dios da a conocer el amor de Dios, entonces las cosas pueden caminar diferente. Yo le doy gracias a Dios por eso, porque eso, la verdad, me ha pasado de las dos, ¿no? De repente mi esposa me expone la palabra de Dios y yo me prendo, y eso está mal. Pero también, gracias a Dios, ha pasado y hemos ido aprendiendo cuando la palabra de Dios es expuesta y sabes que sí, y tienes razón, te pido perdón y me pongo a cuentas delante de Dios. ¿Sabes qué está pasando ahí? Estamos haciendo a un lado la inmundicia, estamos haciendo a un lado la malicia, y tener la mansedumbre, porque la palabra de Dios que te dice tu esposa, te dice tu esposo, va a ser una obra eterna en tu corazón y en tu vida y en mi vida. Igual pasa con los hijos. Entonces, qué importante es esto: un corazón manso, sin malicia y sin inmundicia. Y acuérdate que la mansedumbre es un fruto del Espíritu. Pero fíjate que hay algo más grande que también quiero mencionarte, también en Santiago, capítulo 1, versículo 22, y está tremendo. Dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Pero fíjate lo que dice la parte final del 22. Engañándoos a vosotros mismos, pero sed hacedores de la palabra y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. ¿Te has dado cuenta que habla aquí de engaño? Pone la palabra engaño. Cuando
recibo la palabra de Dios. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! ¡Amén, hermano! Y me volteo y digo, yo voy a vivir mi vida como yo quiero, no voy a hacer caso de lo que me están diciendo. O cuando se presenta una situación, primero están mis argumentos y primero está mi beneficio. Fíjate lo que dice 2 Corintios capítulo 11, versículo 3. 2 Corintios 11, versículo 3. Dice, pero temo que como la serpiente con su astucia, ¿qué? No te oigo. Engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Habla de engaño. Y encontré varios versículos, no los puse aquí, pero seguramente tú los has leído también. Cuando la Biblia habla de engaño, habla de Satanás. Es el padre de mentira, que es el que engaña a las naciones, que es el que engañó a Eva. Entonces, cuando estaba yo leyendo esto en Santiago 1:22, dice, cuando tú y yo oímos la palabra y no la ponemos por obra, sino que solamente somos oidores, nos engañamos a nosotros mismos. Entonces quiere decir que es una obra de Satanás. Es una estrategia de Satanás. Algo satánico hay ahí. Está tremendo eso. Cuando tú y yo oímos la palabra de Dios y no la vivimos, sino que creemos que la vivimos, ¿no? O queremos dar a pensar a la gente que la vivimos, es un engaño y es una obra, estrategia satánica del mismo diablo. Eso estuvo tremendo, porque entonces quiere decir que la palabra de Dios es algo muy serio. Vas a decir, uy, qué revelación. Pero de verdad tomémoslo así. La seriedad de que escuchas la palabra de Dios y es un mandato de Dios. ¡Wow! Es un mandato de Dios. Escucho la palabra de Dios y es un mandato. Y si no la pongo por obra, es como si dijera, sí, claro, bien por la palabra, muy bien. Increíble, y hago lo que yo quiero. Es Satanás obrando en mi vida. Que Dios nos ayude. Que tenga misericordia, auxilio. De verdad. Por eso dice, sed hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y en los evangelios se habla de la casa sobre la roca, ¿no? También, ¿a qué se compara? A alguien que vivió en la verdad, vamos a tomarlo como referencia, y alguien que vivió en el engaño. El que puso su casa sobre la arena vivió en el engaño, de decir, así va a permanecer bien mi casa, así va a permanecer bien mi vida, solamente escuchando. Es un engaño. O sea, esa historia, esa parábola que pone, el que dice el Señor Jesucristo, que puso su casa sobre la arena, dijo, estaba engañado el tipo, dijo, no hombre, pues ya, mira, que igual hasta le presumió, miren mi casa, está increíble. Yo no sé si alguien le preguntó, oye, ¿y tiene cimientos? Sí, claro, mire, jamás se va a caer. Digo, eso ya es de mi cosecha, ¿no? Pero lo que voy es que vivía en un engaño. Te voy a decir algo. No entiendo. No, mejor no te voy a decir porque está muy complicado. Mejor así lo dejamos. Pero yo no puedo estar viviendo o no debo estar yo viviendo una vida como se me antoja vivirla en contra de la voluntad de Dios y luego manifestar versículos en redes sociales. Así te la voy a poner, ¿no? De verdad. O sea, híjole, qué complicado. Sí, a mí me encanta poner versículos, quizá por ahí alguno los ha visto, seguramente sí. Y muchos hermanos ponen versículos en redes sociales. Gloria a Dios, qué bueno. Sigámoslo haciendo, claro que sí. A mí me ministra mucho cuando hay hermanos que suben versículos en las redes sociales. ¡Wow! Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Y a veces estás en un lugar, estás en el trabajo, o estás, no sé, y lees esos versículos, quizá en los momentos que no te esperas, y lees el versículo y dices, gloria a Dios por eso. Y me gusta subirlos también, muchos lo suben y sigámoslo haciendo. Pero también lo importante es que no solamente los subamos, sino que los vivamos. Que los vivamos tanto el que los pone como el que los lee, ¿no? Que es la palabra de Dios ahí manifestada. Entonces, porque si no hacemos eso, entonces hay un engaño.
O sea, hay una obra satánica ahí, si no lo ponemos por obra. Yo no puedo estar diciendo gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, y me sé toda la revelación de Daniel y del Apocalipsis, y como te decía en otras ocasiones, y puedo decir gloria a Dios a muchas cosas y saber muchos versículos y toda la cuestión, pero el día que el decán me dice sienta aquí y me enojo y no quiero, algo tan simple como eso, que te sientes en un lugar y no lo quieres acatar porque tienes argumentos mejores. ¿Dónde está eso? Parece mentira, pero esa es una estrategia que viene del diablo. Y no vamos ya a cosas pues mayores, ¿no? Nuestra forma de hablar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de reaccionar. Déjame decirte una cosa, mi hermano, con lo que hablábamos de la palabra de Dios, de ser hacedores, y que es una obra eterna que se va a manifestar el resultado cuando estemos en la presencia de Dios. ¿Sabes en dónde se da a conocer que estamos viviendo conforme a la palabra de Dios? En nuestra vida cotidiana. Y en Santiago lo habla. Eso me quedó muy grabado porque recibimos la palabra de Dios, recibimos revelación de parte de Dios. Podemos hasta compartirla, ¿no? Y cosas muy profundas, cosas impresionantes como las que comparte Carlos Morán con Proverbios, increíble eso que ha estado compartiendo, lo que ha compartido como uno de los profetas de Pedro, de Apocalipsis, y lo que han compartido varios hermanos, algo bien profundo. Gloria a Dios por eso. Y eso lo entendemos y el Señor nos da una claridad de lo que es su voluntad, de lo que ha hecho, de lo que está haciendo y de lo que va a hacer. Ahora, cuando tú y yo recibimos esa palabra, no solamente es para que la hablemos y la enseñemos, tenemos que hacerlo, pero eso, ¿dónde se refleja? En nuestra vida cotidiana. No te olvides de eso. En nuestra vida cotidiana. Amén. Mira, vamos a Santiago 1:26. No voy a leer todo el pasaje de Santiago, ni capítulo de la fe sin obras de que la fe sin obras es muerta. Dice porque Santiago 1:26 dice porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Lo que nos dice aquí Santiago es que la verdadera fe salvadora se demuestra. La verdadera fe salvadora se muestra por las obras. O sea, no que seamos salvos por las obras, no son la causa de la salvación, son la evidencia de la salvación. Alguien comentaba la otra vez que alguien decía, oye, ¿cómo te das cuenta de una salvación genuina? Pues porque vives como salvo. Así, es una realidad. El que es salvo vive como salvo. Es lo que está diciendo en grandes rasgos, Santiago en el capítulo 1. De hecho, habla de estas personas que llegan y dicen, bueno, si viene tu hermano y tiene frío, tiene hambre, y le dice, sí, que Dios te bendiga, pero no le das un abrigo, no le das pan, pues muchas gracias, ¿no? Por la bendición, pero realmente tengo que manifestarlo con una obra, que es darle un suéter o una cobija y darles alimento. Es un ejemplo. ¿De qué? De que podemos decir que somos cristianos, pero eso o que somos salvos, pero nuestra vida cotidiana tiene que reflejarlo. Tiene que reflejarlo. O sea, muchas veces como que nos queremos escapar del tener un comportamiento genuino de parte genuino delante de Dios, pensando en que todo lo queremos espiritualizar a que sí, cuando hable, cuando enseñe, cuando cumpla el ministerio, cuando esté en la iglesia, cuando dirija la alabanza, cuando esté orando, cuando esté en casa de oración, y que sea algo espiritual. Así está perfecto, gloria a Dios, ahí se manifiesta lo que hemos aprendido de la palabra de Dios y lo que se nos ha hablado, pero también se manifiesta en nuestra vida cotidiana. No te olvides de eso. Qué bueno que estoy orando, qué bueno que estoy cantando, qué bueno que estoy predicando, pero también mi vida tiene que reflejar a Cristo, porque si no, mi fe es muerta. Así lo dice. Es decir, que si yo tengo una vida que manifiesta, que hace la voluntad de Dios, fíjate bien, es muy serio
O sea, no es, ay, ¿a poco nada más porque te portes bien? Ya es muy importante. Pues, no somos salvos por obras. Claro que no somos salvos por obras. Muchos como que hemos llegado, porque me ha pasado, hemos llegado a minimizar la importancia de las obras. Ay, ¿qué tiene que yo pues no sea tan amable? ¿Qué tiene que yo no sé, no, o sea, no, de repente de una cota mentirilla? ¿Qué tiene que yo no le conteste bien a mis padres, ¿no? Como, ¿qué tiene que yo tenga un mal testimonio en mi trabajo, ¿no? Sí tiene mucho que ver, o sea, sí tiene mucho que ver, porque es una consecuencia espiritual. Fijémonos bien en eso. No queramos escapar de esa diligencia que debemos de tener, ese cuidado que debemos de tener en nuestra vida. Porque cuando tú y yo manifestamos un buen accionar delante de Dios, o con la palabra de Dios y delante de Dios, para con la gente que nos rodea, para con nuestra vida aquí, es un resultado de la obra de la palabra de Dios en mi vida. Amén. Es un resultado de la palabra de Dios en mi vida. Entonces, si yo no tengo obras dignas de un arrepentimiento, vano sirve que yo sepa la revelación que hay en Salmos, Proverbios, Daniel. De verdad, o sea, a lo que voy es que cuidemos nuestro accionar. Si bien te digo, eso no da la salvación, Dios se agrada de las obras en las cuales tenemos que andar. Amén. Qué importante es eso, porque aparte, esas obras en las cuales tú y yo andamos correctamente delante del Señor, son el resultado de la palabra de Dios obrando en ti y en mí. ¿Sabes dónde me di cuenta de todo eso? ¿O dónde lo pude aterrizar un poco más? Vamos a Deuteronomio, capítulo 30. Deuteronomio 30, 15 al 16. Porque a veces podemos pensar así, ¿no? Es que esta conferencia estuvo muy buena porque habló de una revelación impresionante. De Apocalipsis, de Proverbios, una revelación increíble. Esa estuvo buena. Pero esta no tanto, porque esta me habló de que respeta a mi esposa, ¿no? ¿Eso qué? ¿No? Aguas con eso. Aguas con eso, porque el Señor quiere que tú y yo seamos luz en esta tierra. No sé si me entiendas a lo que quiero que nos sensibilicemos. Una vida íntegra, que habla la palabra de Dios, que conoce las revelaciones de Dios, que busca las profundidades de lo que el Señor quiere hablarnos, que hace esa obra de inquirir. ¿Te acuerdas que hablamos el domingo pasado de que una cosa pedí al Señor y esta buscaré? Estar en la casa de Jehová todos los días de mi vida y para inquirir en su santo templo. Y hablamos de lo que es inquirir. ¿Qué significa? Es investigar, ahondar, aún cuestionar, preguntar en el buen sentido, ¿por qué, Señor, es así? Porque quiero saber lo que hay en tu corazón. De verdad, o sea, eso es súper importante. Y eso tiene que manifestarse en nuestra vida. Amén. Deuteronomio 30, 15 y 16 dice: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios te bendiga en la tierra en la cual entras para tomar posesión de ella. Está hablándole al pueblo de Israel cuando iban a entrar. De igual forma, en este tiempo el Señor nos ha anunciado esto, nos ha puesto la vida y el bien, así como la muerte y el mal. El Señor dice: mira, ahí está la vida, que es Cristo. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es Cristo, ¿no? Es vida eterna en Cristo Jesús.
Cristo Jesús es la dádiva de Dios. Y está ahí puesta. O sea, se nos ha puesto, nos ha brindado. El Señor está Cristo y nos dice, Señor, toma a Cristo para que vivas. No tomes una religión, toma a Cristo. Vive a Cristo. Vive en Cristo. Amén. Y vas a vivir. ¿Te das cuenta? Es lo que está hablando el Señor. Pero esto lo habló en Deuteronomio. Pero también en el Nuevo Testamento el Señor lo ha hablado. Cristo nuestra vida. Si tú y yo escogemos la vida, escogemos a Cristo, que es andar en sus preceptos, y no lo entendamos como las leyes, sino como su palabra. Eso está impresionante. Lo que Cristo habló, lo que Cristo dijo, que eso cubre toda la ley. Fíjate lo que dice el versículo 15, otra vez. Mira, yo he puesto delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, estatutos y sus decretos, para que vivas. Fíjate, ahorita que te decía de las obras y de dar ese testimonio, no es para gloria tuya, no es para gloria mía, porque mira qué buena onda es este cuate, ¿no? O sea, qué bien se comunica, qué buena onda es. Es para que dice en el Nuevo Testamento, para que el Señor sea glorificado, ¿eh? O sea, que nos quede bien claro eso. No es para que tú y yo tengamos fama, porque tú y yo no tenemos nada de qué tener fama. Ningún argumento para que tengamos fama, ninguna. Pero el Señor sí. Ajá. Ahora bien, ¿por qué te hago mención de esto? En el Pentateuco se hablan de muchas cosas que el Señor le dice a Israel que tiene que cumplir. Y les habla de lo que van a comer, lo que van a vestir, cómo tienen que andar, cómo tienen que hacer sus vestidos, cómo tienen que comportarse con sus vecinos, con sus amigos, sus familiares, cuando te cases, cuando no te cases, etcétera, etcétera. Cuando salgas, cuando regreses, cuando vayas a la guerra, cuando no vayas a la guerra. Una serie de cosas. La verdad es que lo estaba leyendo y de repente te entra así el rollo de decir, híjole, pues son muchos versículos de todo esto, ¿no? Como que está un poco... Pero me puse a pensar y dije, ¿por qué el Señor le da tanta importancia a esto? Si el Señor no le diera importancia a las obras, el Señor no hubiera puesto eso. Así te la pongo. Si te das cuenta, la palabra de Dios, en su totalidad, Antiguo y Nuevo Testamento, habla de cómo tú y yo tenemos que vivir. Y cuando estaba viendo eso, que dice en el Nuevo Testamento, de hecho esta parte, eso solamente leí una porción de Deuteronomio, dice lo que tienes que hacer cuando entres, y te vas a comportar con todas las cosas que te dije que tienes que hacer. Desde que no tengas otros dioses, hasta que veas cómo cuidas al animal que trabaja para ti. O sea, ese detalle de cosas que el Señor habla es por algo. Toda la palabra de Dios es viva y eficaz. Las grandes revelaciones que se nos han enseñado y predicado, gloria a Dios por eso. Tenemos que vivirlas y entenderlas y inquirir en ellas, escudriñar la palabra. Pero no dejemos de lado las cosas aún que sean más sencillas de cumplir, más sencillas de entender, como en mi trato con los demás. Porque eso, si hacemos eso, es una obediencia al Señor. Así les dice, o sea, estaba tremendo, porque si, el Señor les dice aquí en esto que leímos, y si tú haces las cosas que yo te mando, vas a vivir. Está tremendo, o sea, la palabra de Dios va mucho más allá de lo que a veces podamos reconocer. Es la vida si la obedeces, es la muerte si no la obedeces. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15. Esto lo hablamos la otra vez. Donde veíamos que cuando se menciona, dice, es que el que ama a Dios
todas las cosas obran para bien. Gloria a Dios por eso. Entonces a veces nos confiamos, dicen, pues yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, entonces todo me va a salir bien. Pero esa palabra de amar, en Juan 14:15 y en otros versículos más, habla de obedecer su palabra, obedecer sus mandamientos. Entonces no es de que soy cristiano, ya me va a ir bien. No, es soy cristiano o amo a Dios porque le obedezco, porque busco su palabra, porque escudriño su palabra, porque me como las profundidades y busco esas profundidades y grandes revelaciones del Señor en mi vida que me ayudan a saber y entender el corazón del Señor. Y también aquellas cosas que me hacen tener una vida en la tierra conforme a su voluntad. Entonces, si yo hago eso, entonces manifiesto mi amor por el Señor. Y si yo obedezco sus mandamientos, obedezco su palabra, quiere decir que le amo. Y si le amo, entonces sí, todas las cosas serán para bien a mi vida. Gloria a Dios por eso. Deuteronomio 30, del 1 al 3, y ya vamos a terminar. Sucederá que cuando hubieren venido sobre ti estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios, y obedecieres su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. Esto, como te comentaba al principio, esto lo habla después de que habla de las consecuencias de la obediencia y de la desobediencia. Y en esta parte se refiere a que si tú desobedeciste y la verdad te fue muy mal por no desobedecer y cayeron mis juicios sobre ti, el Señor vuelve a decir, y tú te arrepientes y te conviertes a Jehová tu Dios y obedeces a su voz conforme a todo lo que yo te mando, está tremendo. O sea, otra vez, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Ok, te equivocaste, te fue mal, recibiste las consecuencias de que no lo hicieras, pero lo hiciste y te fue mal. Pero tú regresas y consideras mi palabra y la pones por obra, entonces yo haré volver a tus cautivos y tendré misericordia de ti. Eso está tremendo, mi hermano, porque, y de hecho quiero mencionarlo en esta hora. Si tú consideras, y es algo muy serio, no lo había pensado decir hasta que ahorita el Señor lo ha puesto en mi corazón, o el día de hoy lo puso en mi corazón. Si tú consideras que esta es tu situación, si tú dices, reconozco que me fue expuesta la palabra de Dios, no la viví, no la obedecí, hice lo que quise y ahorita estoy pagando consecuencias en mi vida. Hay cautividad en mi vida, hay opresión en mi vida. El Señor te dice, ven, conviértete a mí. No importa que seas cristiano, ¿no? O sea, entiéndeme, no es que vuelva a ser tu decisión. Bueno, o a lo mejor sí, a lo mejor pensabas que si eras cristiano, no. Que el Señor te lo muestre. Pero dice, y si obedecieres a mi voz, la Biblia, la palabra de Dios, es la voz de Dios. Y si tú consideras en este momento que estás en esa situación, hermano, escucha, busca la palabra de Dios y arrepiéntete. Y el Señor está abierto, sus oídos están atentos a tu clamor. Ponte a cuentas con Dios y obedece su palabra. Él la está exponiendo. Y entonces Dios va a restaurar tu camino de una obra, con una obra maravillosa. De verdad. Si tú estás pasando por esa situación, yo te invito, de verdad te invito, a que corras al Señor Jesucristo.
busque su palabra. Seguramente tienes una Biblia ahí. Tómala otra vez. Y obedécele. Y el Señor va a restaurar tu camino, tu vida. Porque el Señor está viendo tu corazón y la disposición de tu corazón, mi hermano. De verdad, Él lo dice aquí. Si tú te convirtieres y obedecieres a mi voz conforme a todo lo que te he mandado, tú y tus hijos con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Él hará volver a tus cautivos. Fíjate qué impresionante está eso. Versículos Deuteronomio 30, 8 al 10 dice: y tú volverás y oirás la voz de Jehová y pondrás por obra todos sus mandamientos que yo te ordeno hoy. Está hablando Moisés, Dios a través de Moisés. Y te hará Jehová Dios abundar en toda la obra de tus manos, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien. Es lo que el Señor hace. Cuando tú y yo obedecemos su voz, obedecemos su palabra, aún cuando vivimos una situación contraria a lo que Dios, y nos arrepentimos, nos ponemos a cuentas, el Señor se goza en nosotros. Aquí lo dice, eso es impresionante. Ve cuánto amor tiene el Señor por ti y por mí. El Señor dice: yo me gozaré otra vez, me voy a volver a gozar sobre ti. Está impresionante. Versículo 10: cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Wow, eso está impresionante. Ahí está la palabra. Es una disposición del Señor, porque lo que habla el Señor en ese pasaje de las consecuencias de la desobediencia, yo leí eso y dije: está durísimo, está durísimo. Dije: no, hombre, el Señor dice, dice y caerá mira sobre ti, y está impresionante. Pero aún así, el Señor dice: pero si tú te arrepientes y buscas mi palabra y la obedeces, yo te voy a restaurar y me voy a gozar en ti. Gloria a Dios por eso, de verdad. Gloria a Dios por eso. Vamos a dejar hasta aquí. Tenía otro pasaje, pero vamos a dejarlo hasta aquí. Y vamos a orar. Y vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Nada más lo que sí quiero leer es en Apocalipsis 1:3. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen estas palabras, las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Y ese porque el tiempo está cerca no te lo digo yo, lo dice aquí. Lo hemos mencionado muchas veces, pero lo dice su palabra. El tiempo está cerca. Fíjate lo que habla el Señor ahí. Que es bienaventurado el que lee, oye las palabras y las guardan. O sea, el oír y el poner por obra la palabra de Dios, mi hermano, y que sea manifestada en nuestra vida, es algo muy serio. Y es una advertencia, aviso de algo que en lo que tenemos que ser diligentes, porque Cristo viene. Aunado a lo que te dije hace rato, de ese arrepentimiento, que misericordioso es Dios, porque Cristo viene pronto. Y tú y yo tenemos la oportunidad de decir: Señor, me equivoqué, ha habido consecuencia en mi vida, pero me arrepiento y guardo tu palabra. Es una puerta que el Señor abre, y esa puerta es Cristo. Amén. Gloria a Dios por eso. Apocalipsis 22:7: he aquí yo vengo pronto. Dice: vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Y en el mensaje a las iglesias dice: el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice. Otra vez, dice, habla a las iglesias, que habla la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por lo que tú nos has enseñado, te damos gracias por lo que tú has hablado. Mi Señor, yo te ruego en el nombre de Cristo que nos ayudes a vivir tu palabra y a andar en ella, Señor. Que sea manifestada en nosotros, en nuestro corazón, esas cosas profundas que tú nos has hablado, Señor, para conocer tu voluntad, Señor, pero también que sea manifestada en nuestra vida diaria, Padre, porque tú lo hablas y tú lo enseñas. Padre,
quita de nosotros toda obra satánica de oír y no hacer, porque es un engaño. Así dice Santiago. Y el único que engaña, o el padre de todo engaño y mentira, es Satanás. Padre, que esa maquinación del diablo en tu iglesia sea quitada en el nombre de Jesús, y que tu iglesia cada día, que como iglesia cada día aprendamos a oír tu palabra y a vivirla, dándole esa importancia que tú le das a tu palabra, Señor. Quizá la importancia que damos nosotros a veces, por más seria que sea, no alcanza a ser como la importancia que tú le das a la palabra que tú has hablado. Porque tu palabra es nuestro sustento, Señor. Que entendamos esto. Tu palabra es nuestro sustento eterno, porque tu palabra permanece para siempre. Bendice a mis hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Bendice a todas las personas que están enfermas, restáuralas. Bendice a Juan Manuel y a Gladys, sánalos, restáuralos también, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y que la paz tuya, Señor, sea en cada uno de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén.